Hay algo que a mí me costó mucho entender y es que entrenar bien no es entrenar duro o durísimo siempre. Durante mucho tiempo yo pensaba que si terminaba un entreno corriendo o bici o bien nadando y no terminaba destruido, entonces no había servido. Pero en los deportes de resistencia eso muchas veces es exactamente lo que te frena. Hoy en Páramo Deportivo vamos a hablar de algo que seguro han escuchado 1000 veces. O vas en zona 2 o de plano en zona 5. Pero hoy no lo vamos a hablar desde la teoría, sino desde lo que pasa en la vida real cuando uno entrena. Porque aquí hay un problema. Mucha gente entrena, pero entrena en un punto donde ya no mejora. Para eso tengo hoy al profe José Amaya. Bienvenido, profe. José, muchas gracias. Vamos a ver de qué personitas nos acordamos hoy. Profe, te lo tiro directo. ¿Por qué nos cuesta tanto entrenar suave, sin importar si estamos corriendo o en bici o en el agua? No sé, yo pensaría que cuando no tenemos una guía es porque de ahí, ¿cómo decirlo? Como cultura de dele duro. Así como la cultura de muchas cosas, de que es dele, haga, trabaje, no sé, como de que más es mejor, por decirlo de alguna forma. Sí, y es que uno asocia progreso con esfuerzo visible. Si uno no jadea corriendo o si no va clavado en la bici o si no sale agotado de la piscina, casi ahogado, uno siente que no hizo nada. Sí, exactamente. Y bueno, también hay un tema muy importante y es que lamentablemente vivimos comparándonos con la gente, con el otro, con por qué aquel va a tal ritmo y se ve tan fácil y yo no. Así. Eso es un tema también. En inglés hay una frase, la voy a decir, que es "Comparison is the thief of joy". La comparación es el ladrón de la alegría. Uh-huh. Si uno pasa comparándose, no llega muy largo. Exactamente. Sí. Bueno, aquí es donde entra la diferencia clave, zona 2 versus zona 5, que es el tema de este episodio. ¿Cómo sé si voy en zona 2? Bueno, hay varias formas, ¿verdad? Si tenemos medida las zonas, si no, depende. Si tenemos calculadas ya las zonas, entonces es muy fácil porque seguimos el reloj. Si tenemos algún parámetro fisiológico de otra forma, sea pace, frecuencia cardíaca, watts, tiempo, depende del deporte. Por ejemplo, en la piscina podemos decir tiempo por 100 y ya sabríamos, ¿verdad? También. Que es prácticamente el pace. Si no lo tenemos, una de las formas más clásicas de decirle a la gente, bueno, esto más o menos es una zona 2, es ir haciendo la actividad, cualquiera que sea, bueno, a excepción de que si estamos nadando, y poder ir hablando, ir manteniendo una conversación fluida, sin que se le entrecorte a uno la respiración, la conversación por la respiración, sin sentir que uno va jadeando mucho, sin que haya dolor muscular, articular, por el esfuerzo. Es como ir de verdad suave, muy suave. Ahí, bueno, zona 1, zona 2 entran en ese aspecto. A mí me habían explicado que si alguien me está hablando y yo contesto en puros monosílabos, ahí Ajá, ya me pasé. Exactamente. Sí. ¿Y zona 5? Y zona 5, bueno, pues es todo lo contrario. Ya pues la respiración es una frecuencia respiratoria muy acelerada, inclusive puede estar costando, puede ser difícil ya hasta respirar. Puede haber mucho dolor muscular por el esfuerzo, no por otros aspectos, digamos, en el momento. Dolor en el momento. Tenemos que sentir que de verdad estamos dando el máximo de nosotros. Tiene que tener un trabajo mental bastante intenso también. Súper. Bueno, ambas cosas sirven, pero sirven para cosas completamente distintas. Sí, con objetivos distintos. Sí, correcto. Vayamos
como a lo granular del asunto. Cuando alguien entrena en zona 2, ya sea corriendo, pedaleando o nadando, ¿qué está construyendo realmente en esa zona 2? Ok, en zona 2 estamos construyendo, pues, de lo que comento bastante siempre, una base aeróbica, pero para eso tenemos que trabajarlo bastante, ¿verdad? Pero también algo que les insisto mucho a los chiquillos, y es que cuando estamos en zona 2 estamos construyendo una percepción muy importante del esfuerzo. Porque ¿qué es lo que les digo? Cuando logramos dominar la zona 2, cuando logramos dominar el suave y determinamos que eso es suave, ahí sí tenemos dominio de lo demás que viene para arriba, 3, 4, 5. ¿Por qué? Porque ya sé que es suave. Entonces ya de ahí para arriba puedo construir más y más y más. En cambio, cuando solo sé lo que es duro, es muchísimo más difícil poder construir para abajo. Esto es más suave, puedo más suave, puedo más suave. Es muchísimo más difícil esa percepción. Entonces eso es algo muy importante, porque entonces no solo construimos la base, sino que construimos el entendimiento o la percepción propia del esfuerzo en el entrenamiento. Y una cosa adicional que no se hace por sí sola, pero requiere conciencia, pero también a veces les insisto, es en la zona 2 construimos una buena técnica, porque si además la puedo dominar en la zona 2, la puedo dominar en más zonas. Y es donde tengo los momentos específicos en entrenamiento para poder pensar en la técnica, porque no estoy pensando en el ya no aguanto, en el me duele, en el me cansa, en todo lo demás que ya es una carga física y psicológica muy grande, sino que como hay menos carga física y psicológica, puedo pensar en percibir cómo está aterrizando mi pie y enfocarme en eso, nada más en eso, cómo estoy braceando, cómo va mi cabeza. Entonces creo que es algo de lo que no se habla, pero se puede construir en una zona 2. Como dice el sticker del pollito, se tenía que decir y se dijo. Muy bien, me encanta eso porque tiene muchísimo que ver con autoconocimiento. Correcto. Que es una de las tantísimas ventajas de hacer cualquier deporte. Sí. Yo creo que a mí además me gusta eso porque yo soy alguien que le cuesta meditar mucho en quietud, en silencio, en calma, pero cuando yo voy entrenando puedo ser muy consciente de mi cuerpo, de cómo lo muevo. Es como si estuviera meditando, aunque hay un caos por fuera, digamos, que es ir corriendo rápido, ir cansado. Entonces me gusta verlo de esa forma. Qué chido. Y en zona 5, ¿qué estamos construyendo? Ok, en zona 5 puede que estemos construyendo una mejora del consumo máximo de oxígeno, puede que estemos construyendo resistencia a la fatiga, puede que estemos construyendo una capacidad o potencia anaeróbica, obviamente una carga mental que hay ahí con la que hay que lidiar, y hay que lidiar en entrenamiento porque tal vez en competencia no vamos a llegar a zona 5, pero sí vamos a tener una carga psicológica y emocional que va a estar similar, que es la fatiga, un cansancio ya de llevar, no sé qué, 40 kilómetros y decir, me faltan 2 kilómetros todavía. Digamos que vamos corriendo a 5 o a 4, 8 minutos de sufrimiento después de llevar 40 kilómetros. Eso es algo que se construye en entrenamientos duros. Entonces estamos trabajando esas cosas. Obviamente también estamos trabajando una parte de fortalecimiento articular, porque en las dos se utiliza o se mejora, pero preparamos al cuerpo para un impacto muchísimo mayor, articular, muscularmente también. Ok, entonces si lo resumimos, zona 2 construye la base y zona 5 empuja el techo. Sí. Sí, se podría resumir así. Exacto. Ok, muy bien, pero la mayoría de la gente no está haciendo, o a veces no hace, ninguna de las dos bien. Ni va en 2, ni va en 5. Mucha gente entrena, digamos que en un punto medio. No le quiero dar un número a la zona, porque no se trata de blanco o negro, que es bueno y que es malo, sino podemos hablar tal vez como de una zona gris, ahí que va en medio. Corriendo, uno va más rápido de lo que debería ir. En bici tal vez va medio fuerte o medio trabadillo, y en la nata
nunca realmente baja la intensidad, pero tampoco están yendo al límite. Ujú. O sea, no es ni zona 2 ni zona 5, es como esa zona gris que digo yo. José, ¿qué pasa cuando alguien entrena siempre ahí, digamos, en esa zona gris? Es bastante común. Yo siento que es, no en todo el mundo, pero en algunas personas es como el autoengañarse a que cuando voy en zona, tengo que ir en zona 2, le voy a dar un poquito más para sentir que estoy haciendo más, lo que hablábamos al principio. Pero cuando voy en zona 5, no, es que es muy duro. Y es más cómodo ir un poquitito más abajo, ¿verdad? Un poco más abajo, es más cómodo. Es un problema. Es una zona gris, es una zona 3, es una zona de no entrenamiento o de no mejora o estancamiento, como se le ve en algunas capacitaciones. Y no quiere decir que sea mala, no quiere decir que no se utiliza y que no se entrena. Es simplemente que no siempre hay que estar ahí y que no la mayoría del tiempo hay que estar ahí. ¿Por qué? Vamos a ver, esta zona gris, por seguir mencionándola así, nos hace mejorar la zona 2. Igual, trabajamos metabolismo aeróbico, pero tenemos más fatiga acumulada al final que en una zona 2. Entonces, ¿qué pasa? Que no solo se entrena un día, hay que seguir entrenando todos los días y seguir y seguir. Entonces, ¿qué pasa? Nos acumula fatiga y cuando llegamos a entrenar y tenemos que entrenar en zona 5, no podemos porque ya hay más fatiga acumulada y decidimos bajarnos a esa zona gris. Es como un ciclo vicioso. Es como un círculo vicioso, correcto, sí. Okay. Entonces es un problema, sí. Es un problema. Y es que tampoco quiero equipararlo ni decir, no es mi intención decir que es falta de disciplina. No. Es que tal vez el esfuerzo está como un poquillo mal distribuido. Uh-huh. Sí, y también lo que te digo, a veces, bueno, o las zonas están mal estimadas, o es eso de, no, le voy a dar un poquito más, o le voy a dar un poquito menos, o no las tengo bien medidas las zonas, por poner un ejemplo, o no me entreno con nadie, y no tengo esa percepción del esfuerzo de la que le estaba hablando, que puedo construir sabiendo entrenar a zona 2. Entonces yo digo, voy suave. Me pasa mucho con la gente cuando está empezando, de hecho. Voy suave, puede más suave y después sí pueden más suave. No, es que si no tengo que caminar. No, sí se puede. Solo que no está esa costumbre, no está eso metido en el chip ahí de entrenar. Igual nadando, puede más suave. Es que me hundo y es nada más de intentarlo. Igual en la bici. Sí, qué interesante. Y es que aquí entra algo que no es necesariamente físico, es mental. A la gente, creo yo, no le gusta la zona 2 porque se siente lento corriendo y alguien más los pasa en la pista o en la calle, porque en la bici otros pasan y a los ojos de ellos van muertos de risa, tal vez en una cuestilla o algo así en un plano falso, o porque en la piscina sienten que ya va muy suave y que se va a hundir, precisamente como acabas de decir. Y eso pega en el ego, porque uno quiere decir que está haciendo algo duro. ¿Qué tanto influye ese ego en cómo la gente entrena en estas disciplinas? No, yo creo que influye total y completamente. Los famosos picaritas. El ego, creo que es algo que de ahí hay que andarlo, hay que saber controlarlo. Hay que andarlo como el perro, con la correíta. Porque si estamos entrenando como objetivo. Si yo salgo hoy y tenía que hacer 20 kilómetros en bici, suave, y después bajarme y correr en X intensidad, para eso tengo una guía. Para eso tengo que hacer los 20 kilómetros suave y luego lo que tengo que hacer corriendo. Tal vez es porque ese suave son 20 kilómetros para calentar solo las piernas y bajarme a correr algún trabajo específico. Entonces todo tiene un objetivo. Los entrenamientos tienen un objetivo. Si yo por andar de picaritas y porque tenía que ir suave y me pasaron, le voy a dar duro, estoy rompiendo con eso. Entonces, ¿para qué estoy siguiendo un entrenamiento? Ya ahí va siendo contraproducente. Creería que hay que lograr dominar bastante el ego para que no nos pase eso. Otro caso, sale uno a hacer un fondo en bicicleta, 100 kilómetros, y por allá te topas un grupo y se pega.
y luego ya se fueron o se fueron por otro lado y llega otro y le pasa a uno y uno se va ahí. Y al final del fondo, claro, llegas exhausto porque no solo hiciste un fondo, sino que ahí ibas dándole durísimo por ratos y tal vez no surtió el efecto que queríamos que tuviera. Entonces hay que lograr controlarlo. Dejémoslo para la competencia. Yo creo que es bueno, dejémoslo para la competencia. Sí, palabras muy sabias. Sí, es que a veces lo más difícil no es entrenar fuerte, sino entrenar la paciencia. Sí, mira, qué bonito. O más bien, tener la paciencia de entrenar bien. Sí. ¿Qué fue lo que me pidió el coach que yo hiciera? Sí, creo que, mira, qué bonito como lo dice José. Sí, siempre han habido... Sí, yo, o sea, con todo, digamos, imagínate, yo no sé ya cuántos años tengo trabajando en esto, en diferentes áreas. Porque empecé trabajando en un gimnasio como instructor, pero cuando la gente llega a hacer ejercicio o después, cuando llega a correr, quiere hacer una maratón o una media maratón o quiere hacer un triatlón, se ven perfiles, se ve el mismo perfil, alguien que quiere llegar y ya quiere lograrlo todo. Y hay que tener muchísima paciencia. Y no es, profe, ya en esta primera semana, ¿cuáles son las mejores tenis que puedo comprarme para correr? ¿Cuál es la mejor gorra? ¿Cuáles son los mejores lentes? La ropa, ¿qué tengo que comprar? No es que comprar, y lo acabas de decir de una forma demasiado bonita. Y es tener esa paciencia. Muchas gracias. Bueno, sí, a veces se me ocurren esas gotas de sabiduría, como esa de la paciencia. Sí, porque al final de cuentas no es evitar lo duro, sino es usarlo con intención en el momento correcto. Exacto. Como dijiste ahora, hay ciertas cosas que se deben guardar para la competencia. Uh-huh. Sí. Si nos llevamos una idea de este episodio, es esta. No todo entrenamiento debería sentirse épico. De hecho, muchos de los entrenamientos más importantes se sienten fáciles. Y eso aplica corriendo, en bici o nadando. Pero ahí es donde se construye el progreso real. Profe, ¿alguna palabra final antes de concluir el episodio? Sí, me acabo de acordar de una frase que no recuerdo bien precisamente cómo era, pero era como que no todos los entrenamientos se terminan como uno quiere, o no todos los entrenamientos se terminan siquiera. Algunos solo forjan carácter, y es eso. A veces ocupamos forjar el carácter entrenando. Ya, muchísimas gracias. Chao. Muchísimas gracias. Bonito, cortito, pero concentrado. Excelente. Sí. Bueno, si esto te hizo clic, compártelo con algún compa que siempre entrena durísimo, pero no mejora. Que desafortunadamente es precisamente, digamos que la consecuencia. Uh-huh. ¿Verdad? Gracias, profe, como siempre. Es un placer tenerte aquí. Y gracias a la audiencia por acompañarnos en esta nueva entrega de Páramo Deportivo. Nos escuchamos pronto. Chao.